En este vídeo vamos a presentar una aplicación industrial del control mediante autómata y pantalla de usuario junto con valores de frecuencia de una máquina muy común en la industria, que es una máquina de 3 ejes. Este tipo de máquina se puede encontrar en paletizadoras, centros de mecanizado, portaherramientas. Multitud de industrias utilizan este tipo de instalación. Normalmente se trabaja tal como se ve en la pantalla, en modo automático. Vamos a describir brevemente los pasos a realizar e iremos describiendo las maniobras fundamentales de esta máquina. El control de posición, tal como se ve en esta fotografía, está recogido mediante unos encoders rotatorios que proporcionan pulsos conforme se mueve el eje. Estos pulsos son recogidos por el autómata y se cuenta de forma que cada pulso equivale a un desplazamiento de, por ejemplo, medio milímetro. Evidentemente, cuando arranca la máquina, el autómata no sabe en qué posición están los ejes. Por lo tanto, la primera labor que ha hecho la máquina es la puesta a cero. Los ejes se desplazan hasta tocar un final de carrera fijo en el origen. En ese momento se ponen a hacer los contadores y a partir de dicho instante, cada vez que el eje se mueve, se cuentan pulsos, se traducen a milímetros y se conoce con precisión la posición de cada uno de los ejes. En este caso, aunque la máquina es de 3 ejes, en pantalla se ve cómo se está moviendo un eje cada vez. Existe un solo variador de frecuencia y mediante contactores se va dando paso al movimiento de uno de otro, con lo cual en este tipo de máquina en concreto no se puede hacer una interpolación lineal. En máquinas más complejas se dota de un mayor número de elementos de control y se permiten realizar ese tipo de movimientos interpolados incluso en 3 ejes. Este modo de funcionamiento requiere el haber incorporado previamente dentro de la memoria del autómata una tabla de posiciones que son las que la máquina va a repetir con total precisión durante el ciclo productivo. Esta tabla normalmente se prepara en ordenadores que controlan el proceso, o bien, como veremos más tarde, se puede introducir por el operario de forma manual. Y una vez programada, el proceso es totalmente automático y repetitivo. Los ejes se mueven a una determinada posición, realizan la operación que corresponda a esa posición, puede ser un taladro, el poner un remache o el bajar un portaherramientas con la operación que se quiere realizar. Cuando se termina, se da paso a la siguiente posición y se realizan ciclos de trabajo. En esta ilustración se pueden ver los 3 contactores que son los que establecen el eje que se mueve, controlados con un único variador. Esta es una solución muy económica, no requiere de una gran inversión y si se necesitara mayor velocidad o mayor precisión habría que recurrir a seccionamientos controlados de forma individual. Pero con esta solución tecnológica se pueden solucionar muchas de las maniobras industriales. Tal como se está viendo, el eje se desplaza mediante un husillo, de forma que cada vuelta que da el husillo controlamos perfectamente el desplazamiento lineal y tenemos una escala de referencia para poder traducir los pulsos que recibe el autómata a milímetros. Vemos también aquí los 2 finales de carrera que delimitan el eje a nivel de desplazamiento, de forma que si se tocara cualquiera de estos finales de carrera, la máquina pararía automáticamente por encontrarse fuera de rango. Se aprecia también un final de carrera de puesta a cero en la parte inferior del cuadro, que sirve para posicionar el eje en el momento inicial, como hemos comentado anteriormente. Los desplazamientos pueden ser en cualquier dirección y en este caso se está viendo cómo volvemos a una posición inicial cuando se termina el ciclo de trabajo. Como comentaba anteriormente, podemos trabajar también de forma manual, con lo cual tenemos control a partir de los impulsadores de pantalla de la posición del eje y podemos pararlo en cualquiera de las posiciones que deseemos. Este modo de funcionamiento es útil bien cuando queremos desplazar el eje a una determinada posición no programada para realizar una extracción de pieza o cualquier otro mantenimiento, o también en modo aprendizaje cuando el operario posiciona de forma manual el eje en unas determinadas posiciones y memoriza la tabla. Por ejemplo, ahora mediante la pantalla de usuario el operario le está diciendo al eje que se coloque en la posición 50 y automáticamente, en cuanto presione el pulsador, la máquina ejecuta la orden, posiciona y
pare en esa posición. Este modo de funcionamiento normalmente se realiza a una velocidad inferior a la de trabajo, puesto que el eje no tiene ningún tipo de límites. Entonces es el operario el que visualmente establece estos límites. Aparte de esto, el funcionamiento es totalmente análogo al ciclo de trabajo en modo automático. Se puede ir eje a eje y en máquinas que tengan un mayor número de controladores incluso se pueden desplazar varios ejes a la vez de forma manual.